¿Qué pasaría si el Imperio Español nunca se hubiese desmoronado? ¿Seríamos hoy la primera potencia del mundo? ¿Viviríamos todos en una especie de España global? ¿O acabaríamos igual de peleados pero bajo la misma bandera con un logo gigantesco de Reino Unido de las Españas? En el video de hoy de Historias de Billetes lo descubriremos. Para entender la magnitud del asunto, recordemos el mapa. A inicios del siglo XVII y parte del XVIII, el Imperio Español controlaba medio planeta, desde México hasta Filipinas, pasando por casi toda Sudamérica, grandes partes de Norteamérica, el Caribe, Centroamérica, islas en Oceanía, territorios en África y, por supuesto, la propia península ibérica y partes de Alemania y Holanda. En su apogeo, hablamos de más de 20 millones de kilómetros cuadrados. Eso es, para que te hagas una idea, más grande que China, que Estados Unidos e incluso que la Unión Europea completa. Básicamente, si el Imperio Español hubiese seguido unido hasta hoy, sería el territorio más extenso de la historia humana, solo comparable con el Imperio Británico en su máximo esplendor. ¿Y qué significa eso en términos modernos? Pues que dentro de una sola nación tendríamos recursos de absolutamente todo: petróleo en Venezuela y México, litio en Bolivia, cobre en Chile, café en Colombia, soja en Argentina, oro en Perú, pesca en Filipinas, turismo en el Caribe y, como si fuera poco, energías renovables en la península. Ahora, imaginemos que todos esos territorios nunca se hubiesen independizado y que España hubiese sabido mantenerlos unidos. Sería interesante pensar, ¿sería hoy la primera potencia? La respuesta corta, y probablemente la que muchos esperan, es muy probablemente sí. ¿Por qué? Bueno, primero, hablemos de la demografía. Juntos, todos los territorios del antiguo Imperio Español sumarían hoy más de 600 millones de habitantes. Para que compares, Estados Unidos tiene 330 millones, la Unión Europea unos 450, y China ronda los 1400. O sea, seríamos un bloque poblacional gigantesco, con una población joven en América Latina y otra más envejecida en Europa, pero balanceada. Segundo, los recursos. Ya lo dijimos, el imperio tendría prácticamente todas las materias primas críticas para el siglo XXI. Mientras otros pelean por litio para las baterías o petróleo para sus industrias, España global lo tendría todo dentro de casa. Tercero, el idioma. Todos hablarían español, o casi todos, porque obviamente también estarían las lenguas indígenas y locales. Pero la lengua común sería una ventaja brutal en comercio, cultura y administración. Básicamente, no habría necesidad de que Google Translate existiera en media economía mundial. Y cuarto, la ubicación geoestratégica. Piensa, Europa y África como base en el Viejo Mundo, América desde Canadá hasta Tierra del Fuego en el Nuevo, y Oceanía con Filipinas. Sería imposible bloquear comercialmente a semejante monstruo. Entonces sí, España global probablemente sería la primera potencia mundial, rivalizando solo con China y Estados Unidos, y puede que incluso superándolos. Pero antes de sacar la bandera rojigualda de tamaño XXL y ponerte a gritar ¡Viva el imperio!, hay que bajarse un poquito de la nube. Porque mantener unido ese imperio era, básicamente, misión imposible. Ya en los siglos XVII y XVIII, las comunicaciones eran lentas, las élites locales estaban hartas de obedecer a Madrid, y las desigualdades eran brutales. La independencia de las colonias no fue un capricho, fue consecuencia de siglos de descontento. Si hoy siguiera unido, habría que preguntarse, ¿qué sistema político tendría semejante monstruo? ¿Una monarquía absoluta, con el rey de España decidiendo sobre México, Chile y Filipinas? Imposible. ¿Una democracia federal gigantesca? Complicadísimo. Lo más probable es que, de haberse mantenido, el Imperio Español tendría que haberse transformado en algo parecido a la Unión Europea, un bloque de estados federados con autonomía, pero bajo una misma bandera y gobierno central. De lo contrario, las tensiones habrían explotado una y otra vez. Aquí es donde se pone jugoso. Si el Imperio Español hubiese seguido unido, ¿qué habría pasado con la historia mundial? Primero, Estados Unidos no habría podido expandirse tan fácil hacia el oeste. Texas, California, Nuevo México, Arizona, todo eso habría seguido siendo parte del imperio. ¿Resultado? Estados Unidos sería hoy mucho más pequeño y menos poderoso. Puede que ni siquiera hubiese llegado a ser la superpotencia que conocemos.
Segundo, el colonialismo europeo en África y Asia habría tenido un rival brutal. Francia, Inglaterra y Holanda se habrían encontrado con un imperio español fuerte, capaz de plantar cara. Quizás el mapa de África hoy sería totalmente distinto, con más presencia hispana. Tercero, las guerras mundiales. Si España global existiera, probablemente el equilibrio de poder habría cambiado tanto, que ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial se habrían desarrollado igual. Quizás el bloque hispano habría sido la tercera gran fuerza junto a Estados Unidos y la URSS, o incluso la principal. Y cuarto, la economía actual. Imagina un único mercado de 600 millones de personas, con recursos infinitos, un idioma común y presencia en todos los continentes. Sería como la Unión Europea, el Mercosur y la ASEAN, pero todo en uno y con esteroides. Vale, ya sabemos que sería enorme, riquísimo y poderoso, pero ¿cómo sería la vida diaria en esta España global? Imagina que hoy te levantas en Madrid y tienes un vuelo directo a Manila sin necesidad de pasaporte, porque sigues estando dentro del mismo país. O que un peruano decide estudiar en México y luego trabajar en Sevilla sin papeles, porque todos son ciudadanos imperiales. Básicamente, un mega espacio de movilidad y oportunidades. La política sería otro circo. ¿Te imaginas un congreso imperial con representantes de 600 millones de personas? Las discusiones durarían semanas. México peleando por presupuesto, Argentina exigiendo subsidios, Madrid intentando mantener el control, Manila reclamando atención y Canarias diciendo, oye, que aquí también existimos. Sería como el Congreso de los Diputados, pero multiplicado por 100. ¿Y la cultura? Pues una bomba atómica de diversidad. Flamenco y reggaetón conviviendo en los Grammy imperiales, paella con guacamole y ceviche, Cervantes compartiendo estantería con García Márquez y con José Rizal. Básicamente, Netflix tendría para hacer series hasta el año 3000. En resumen, vivir en el Imperio Español del siglo XXI sería como vivir en un cruce entre Estados Unidos, la Unión Europea y Netflix, con un poquito de caos latinoamericano y burocracia ibérica. Vamos, un show. Pero ojo, mantener ese imperio habría sido casi imposible. El costo social, político y humano de sostenerlo unido sería tan grande que probablemente habría colapsado en algún momento. Así que la verdadera respuesta es, sí, sería la potencia número 1. Pero muy probablemente no sobreviviría al siglo XXI sin estallar por dentro. En fin, soñar es gratis. Y la historia alternativa siempre es divertida. Pero no olvidemos que el pasado fue lo que fue, y que lo importante hoy es entender cómo esas decisiones siguen marcando nuestra economía, nuestra cultura y hasta nuestros billetes.